Estimado bachiller, me pongo a ver un documental titulado Operación Esperanza, que es la historia de 4 niños que se perdieron en la selva colombiana. Tuvieron 40 días en ella. Se perdieron el 1 de mayo y fueron encontrados felizmente el 9 de junio. En este documental pretendo abordar temas inherentes a la materia, como por ejemplo cultura política, liderazgo político, fenómeno político condicionado y condicionante, desarrollo político y modernización. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo creo que ustedes han de hacerlo. Me veo la película, agarro mi lápiz, agarro mis apuntes, una galletita si la tuviese, agua y después que me condiciono, los invito a verla. Pasábamos mucho tiempo afuera jugando juntos. Visto la película, ¿qué hacemos? Nos cambiamos la camisa, comemos, etc. Buscamos nuestros textos, buscamos nuestros apuntes y comenzamos a pensar dentro de ella el contenido teórico que los autores trabajan en el marco de los temas que considero que pudiésemos abordar en ese documental, que es cultura política, liderazgo y fenómenos políticos condicionantes o condicionantes. En ese sentido, el documental recoge de alguna u otra manera varios momentos que nos permiten a nosotros comprender mucho más o aún más el contenido teórico que trabajan los autores, por ejemplo, en cualquiera de las áreas que he desarrollado, y el hecho social propiamente dicho. Entonces allí vamos a empezar a ver si lo tomamos por partes. Vamos a hablar de cultura política. Ya leído los artículos que les he enviado, visto la clase que sobre esa materia hemos trabajado, vamos a un caso, un estudio de casos que nos permita comprender el contenido teórico en un estudio de casos. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, tú puedes hablar de cultura política y hablábamos de la subcultura, ¿recuerdan? Bueno, ese hecho ocurre, como lo dije hace rato, ocurre en Colombia, en las Amazonas colombianas. Ahí ocurre. ¿En qué fecha? Ocurre el 1 de mayo de 2023 y culmina el 9 de junio de 2023, es decir, 40 días de suceso. Ahí nosotros podemos recoger varios momentos que son importantes, relevantes. Cultura política dominante. La cultura política dominante es la que comparte, por ejemplo, el pueblo colombiano. Pudiéseme decir, por ejemplo, que una de las creencias, de las actitudes, de los valores del pueblo colombiano pudiese ser, por ejemplo, la religión católica como un elemento de socialización. Todas las demás religiones también van, pero fundamentalmente la católica. Pudieses hablar tú, por ejemplo, de la democracia, como el ejercicio de voto, pudiese hablar que una de las culturas que de alguna u otra forma el gobierno colombiano se desarrolla es el desarrollo político, entendiendo desarrollo político, por ejemplo, los niveles de institucionalización que existe para recoger el sentimiento colectivo. Pudiese hablar de modernización política en función de tener contexto de toda la tecnología científica técnica que existe en el Estado colombiano para el proceso de toma de decisión. Eso es. Pero luego, saliendo de la cultura dominante, existe una subcultura. Y en el marco de esa subcultura, nosotros podemos recoger, por ejemplo, lo ocurrido en la Amazonas colombiana, donde existe un pueblo indígena que tiene creencias, valores, principios totalmente diferentes a la que comparte la cultura dominante. Entonces, allí el documental desarrolla un conjunto de acciones
un conjunto de hechos que te hace comprender fácilmente la naturaleza y la subcultura dentro de la cultura dominante. Por ejemplo, en la Guardia Indígena existe un líder. ¿Producto de qué? Producto de hecho mítico religioso. Es decir, ahí no existe la meritocracia como un hecho político. Ahí existe hecho mítico religioso, y ese hecho mítico religioso hace, por ejemplo, que en la Guardia Indígena la comande un indígena cacique que de alguna u otra forma está investido por la espiritualidad que existe en esa selva y le entrega a él dones mucho más allá de lo fácilmente visto, visualizado. ¿Sí? A ver, yo soy el brujo del pueblo porque de alguna u otra forma, pues, como lo llaman ellos, la selva amazónica, la naturaleza, luego cualquier nombre que yo le da, la madre monte lo embiste para que efectivamente asuma su liderazgo. Entonces, ahí hay dos tipos de, ¿lo ven? Dos tipos de cultura. La cultura dominante, que quiera o no quiera, existe en los indígenas. Por ejemplo, nosotros pudimos notar la vestimenta de los indígenas. Y la vestimenta de los indígenas era muy parecida ¿a cuál? A la vestimenta de la cultura dominante. Ahí no había guayuco, no logramos ver guayuco, no logramos ver alpargata, no logramos un conjunto de cosas. Si tú ves a un indígena en Bogotá, pues probablemente no lo vas a lograr diferenciar a menos de que hable. Entonces ahí hay un compartimiento. Tú además existía de alguna manera toda una tipología militar también en la Guardia Indígena. Bueno, no tenía la tecnología de punta que tenía la cultura dominante, en este caso del pueblo colombiano, que lo investiga todos los organismos de seguridad del Estado y toda la sociedad. Pero usted veía que había una guardia que se llama Guardia del Pueblo Indígena. Esa Guardia del Pueblo tenía de alguna u otra forma elementos de disuasión que te permitía a ti custodiar el territorio de los indígenas. O sea, hay todo una cultura dominante que de alguna u otra forma recoge o toca al pueblo indígena, pero hay elementos que son disonantes o que salen de la cultura dominante en la Guardia Indígena o del pueblo indígena, que te hace suponer que hay una subcultura dentro de la cultura. Démonos cuenta, por ejemplo, todo el proceso de espiritualidad que existe en la Guardia Indígena. Fíjense ustedes todo el protocolo religioso, mítico religioso que había en la Guardia Indígena para entrar en la selva. Dese cuenta ustedes en el documental todos los rituales que se hacían para pedirle a la Madre Tierra que le regresara a los niños que estaban dentro de la misma. Y ellos decían que la Madre Tierra, o la Madre Monte, como le llaman ellos, si quería quedar con los bebés. Y como se querían quedar con los bebés, ellos tenían que obligatoriamente que buscar un mecanismo de conexión con la Madre Monte para que éste lo dejara en libertad. Cuando usted ve todo el relato que ocurre, pues se da cuenta que hay un ritual de respeto, de espiritualidad con la Madre Monte y con lo que ella representa, con la selva. No sé si ustedes recuerdan, los que lo vieron y que no lo hagan, pues el caso de Wilson. Wilson es el perro que lleva las Fuerzas Armadas para la búsqueda. Y ellos dicen que Wilson se pierde en la selva, da con los niños, vuelve a donde ellos y luego desaparece.
Pues, ¿qué dicen los indígenas? Los indígenas dicen que ese fue el intercambio que hizo la Madre Monte con los espíritus de la selva. Yo regreso a los niños, ustedes me regresan, ustedes me dan como intercambio a Wilson. Wilson desafortunadamente no lo lograron encontrar, le hicieron los honores de rigor en Colombia y pues Wilson desaparece. Pero también decían, por ejemplo, el tapi. El tapi es un animal, decían ellos, que lo habían visto con mucho poder, que inclusive era muy maligno, decían ellos, pero que tenía una conexión con la naturaleza y eran los que se estaban llevando a los niños por orden de la Madre Monte. Entonces, esos elementos rituales que existían, esos elementos de compenetración, esos elementos de conexión, te hace observar con claridad la subcultura que existía o que existe en el Estado colombiano con relación a la cultura dominante. Con relación a la cultura dominante, pues ustedes se dan cuenta que hay todo un despliegue militar, policial, civil, etcétera, y comunicacional en la búsqueda de los niños. Y allí hay dos mundos, una cultura dominante y una subcultura, que es lo que hemos venido tratando en la clase que hemos tratado. El documental lo visualiza con claridad. Ustedes pueden buscar textos, documentales, películas que te permitan entender un poco más la politología como una ciencia o la poesía como un área de conocimiento que busca aprender el fenómeno que está en movimiento y que está en desarrollo. ¿Para qué? Para incidir en él o en su defecto para acelerar su escenario o futuros escenarios. En ese mismo orden, hay un hecho muy relevante allí que tiene que ver mucho con lo que hemos venido trabajando en clase. Dense en cuenta ustedes el hecho tan significativo que ocurre con ese suceso y que obliga a que sea un hecho histórico en el Estado colombiano no visto con anterioridad. Le haga un stop y uno empieza a revisar todo el documental. En la búsqueda del documental, uno se da cuenta que ocurrió un hecho significativo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que comienza la búsqueda, se piden los niños, y es un hecho social, normal, le hemos conversado, normal quiero decir, es un hecho que el Estado colombiano debe de obligatoriamente tomar. Si un fenómeno político, un fenómeno politizado, un fenómeno eminentemente político, es tema de discusión en clase y en las ciencias políticas, en la teoría política y en la politología, dependiendo del lento como usted lo observa, dependiendo de la perspectiva como lo aborda, pues es probable que tenga o una de esas variables, condicionante, condicionado, eminentemente político, político o social, dependiendo de donde usted lo observa. En este caso, yo hago el ejercicio un poco para tratar de abordar un tema que es de competencia nuestra. Por ejemplo, hay discusiones que tú puedes decir, eso es un fenómeno social. Hubo una catástrofe aérea, cayó la avioneta a selva colombiana, inmediatamente se emprende una búsqueda. La búsqueda tiene como principio primogénito conseguir a los tripulantes. ¿Para qué? Para salvarlo o en su defecto para saber su estado de salud, si falleció o no falleció. Y existe un protocolo en todo el mundo que hay que cumplir. Por ejemplo, en varias oportunidades se han extraviado personas en el Ávila, han muerto gente en el Ávila, y para eso hay todo un protocolo. Y después de cierto tiempo, según el protocolo, dan a la persona como desaparecida, muerta, no la buscan más. Eso es un protocolo además internacional. Se prende la búsqueda, sí, se desarrolla, la búsqueda agarra un empuje comunicacional significativo, ya no es un hecho social, sino un hecho comunicacional, pero no necesariamente político. No necesariamente político. El hecho de que el Estado colombiano
se haya involucrado como se involucra en la búsqueda, no lo hace un fenómeno político. Es un fenómeno social, donde una catástrofe y hay que buscarlo. Salgamos del Estado colombiano, cayó la nave. El hecho de que la Guardia Indígena comience una búsqueda para saber sobre qué ocurrió allí, tampoco lo hace un fenómeno político. ¿Dónde está el fenómeno según lo que yo vengo leyendo, estudiando? Un fenómeno eminentemente condicionante. Es cuando ocurre el suceso, las Fuerzas Armadas, a través de un grupo élite especializado, comienza la búsqueda, lo hace solo, no acariciar la posibilidad de solicitar a la Guardia Indígena la búsqueda. ¿Por qué? Porque entre la Guardia Indígena y las Fuerzas Armadas colombianas existe una diferencia cultural, ideológica, existe una rivalidad. Para las Fuerzas Armadas, parte de la Fuerza Indígena, pues son grupos irregulares que hay que combatirlos, y ha sido una lucha entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Indígena histórica. Tanto es así que pasados 12 días, las Fuerzas Armadas ejecutaron la búsqueda de manera sola, no pidiendo nunca la colaboración de absolutamente nadie. La Guardia Indígena también comienza la búsqueda, pero cada quien por separado. Entonces, como lo he dicho, ellos comienzan la búsqueda por separado en el día 12, acuerdan, coordinan una búsqueda conjunta. Ese hecho social, comunicacional, catastrófico, en el campo de la politología, lo puede ubicar como un fenómeno políticamente condicionante. Es decir, el hecho significativo, relevante para nosotros poder estudiar desde nuestra área de conocimiento, es que ese hecho social condicionó a dos sectores que siempre estaban en paralelo y en disputa, a acciones conjuntas para la búsqueda de los niños que duraron 40 días en la selva. Entonces, ese hecho es importante. Yo siempre he dicho pues, que García Pelayo es un mundo de sabiduría. Usted lo lee ahorita, lo lee dentro de un año y siempre le da valor agregado. Yo invito a seguir leyendo sobre García Pelayo, sobre todo Idea de la Política, que es una obra magistral y que recoge muchísimo contenido politológico para nuestra área de conocimiento. Entonces, repito, es ese hecho, no es que el presidente Petro salió y se pronunció o lo recibió, no es que haya un despliegue comunicacional, eso no es un hecho, no es que las Fuerzas Armadas actuaron, no es que la Guardia Indígena actuaron, no. Eso ocurre de manera cotidiana. Ahí no hay ningún fenómeno fuera de lo normal, un hecho paranormal. El hecho que rompe el hito y que marca una pauta es cuando las Fuerzas Armadas colombianas unen fuerza con la Guardia Indígena para la búsqueda de los niños. Y eso es el hecho, es un fenómeno políticamente condicionante. Ahora bien, dentro del mismo documental, nosotros vamos a ver los tipos de liderazgo que existen en el mismo. Hemos dicho que hay dos culturas, una cultura dominante y la subcultura. La cultura dominante es efectivamente lo que hemos desarrollado por razón de ese tema. Y la cultura indígena es una subcultura. Ahora veamos cuál es la tipología. Recuerden que hay muchísimos
categorías de liderazgo, ¿sí? Nosotros, una de las que más tiene relevancia es la que establece Weber, que es la racional legal, la mítico-religiosa o tradicional y la carismática. Vamos a ver en el desarrollo del documental cuáles son los tipos de liderazgo. Allí existe, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas existe una estructura burocrática. Una estructura burocrática trae una jerarquización, está jerarquizada, ¿sí? Entonces, en las Fuerzas Armadas, pues existe toda una meritocracia que usted va ascendiendo de acuerdo al conjunto de méritos que tiene hasta llegar a la máxima jerarquía. En este caso, había un brigadier general Pedro Adolfo Sánchez, que era el comandante de un grupo especial. Todos los demás componentes, todos los demás rangos inferiores a él se les subordinaban. ¿Por qué? Porque el liderazgo que representaba Pedro Adolfo, el general, era racional, es decir, de acuerdo al cargo que enviste, él ejerce un liderazgo. Hay una separación importante entre el liderazgo burocrático, institucional, es decir, que te lo da el cargo, y el liderazgo carismático, que es aquello que está más allá del cargo, que no tiene que ver con el cargo propiamente dicho. Entonces, allí existía un liderazgo racional legal en las Fuerzas Armadas, indudablemente. ¿Por qué? Porque había alguien que comandaba y todos los demás se les subordinaban de acuerdo a su cargo, a su rango que ejercía, ¿no? Y existe entonces en la fuerza indígena, pudiésemos decir, un mítico religioso tradicional que tenía que ver más con la conexión que existía con la naturaleza. Entonces, ese liderazgo salía de ¿dónde? De la madre monte. Y tenía que ir un punto de ritual. Igual pasaba, por ejemplo, con el médico. ¿De dónde salía? De su conexión con la madre monte. Ese liderazgo es un liderazgo mítico, religioso o tradicional. Ahí están los dos mundos. El liderazgo racional legal, que tiene que ver con todo lo que representa la Fuerza Armada y su jerarquía, y el liderazgo tradicional o mítico religioso, que tiene que ver de alguna u otra forma con elementos no burocráticos, sino por conexiones con la espiritualidad, con la célula. Existe un mundo, como le decía, de liderazgo. En este caso podemos identificar dos de ellos de lo que establece Weber, y que de alguna u otra forma ha contribuido indudablemente en el desarrollo de la ciencia y de la politología. Solo les invito a ver la película, a indagar sobre el contenido, y ojalá les sirva este esfuerzo de transmitir a través de un documental toda la teoría que sobre él se desarrolla, para que ustedes tengan unos resultados como se lo merecen.